Sí, hermanos, Jueces capítulo 14, vamos a leer del versículo 5 al versículo 9. Yo le doy muchas gracias a Dios, hermanos, por los predicadores de nuestra iglesia. Fíjese que durante tiempo yo le oraba a Dios, mi esposa y yo le orábamos a Dios: Señor, mándanos gente que predique, que enseñe, que ministre. Y pues Dios contesta las oraciones. ¿Cuántos sabían eso, hermanos? Y mire, gracias al Señor tenemos predicadores, maestros. El Señor está enviándonos maestros y predicadores, y eso para nosotros es bendición. Yo oraba por pianistas y mire, ahora hasta 4 o 5 pianistas en lista, sí, hermano. Yo digo, wow, Señor, el Señor, le voy a pedir guitarristas, bajistas y bateristas, ¿verdad? No, para que los muchachos también expresan también los hermanos de la alabanza. Dice, pastor, queremos recibir. Y ellos también quieren estar allá recibiendo la palabra de Dios. Así que, bueno, hermanos, el Señor nos responde las oraciones y yo le doy gracias a Dios por ello. El domingo predicó nuestra hermana Belia aquí en la iglesia. Yo me invitaron a predicar y pues yo me fui a predicar, hermanos, y mire, le digo al Señor, ya ves, Señor, así yo ya tengo chance de… no se crea. Yo aquí en la iglesia también, yo disfruto mucho estar aquí en la congregación, predicando, enseñando, cantando, lo que sea, hermano. Yo disfruto estar haciendo aquí en la iglesia. Jueces 14, versículos 5 al 9, si lo tiene, por favor, usted me sigue con su vista, así como se encuentra, pero hermanos, con la debida reverencia a la palabra de nuestro Señor y Salvador. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Dice aquí, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó el león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo del león, y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas, y ¿qué había ahí, hermanos? Un panal de miel, y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Señor, te damos gracias en esta noche, Dios, por tu palabra. Yo te pido, Señor, que bendigas, mi Dios, a cada uno de mis hermanos, cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor, en tu casa. Bendice la palabra, Señor, que hoy tú hablas a nuestros corazones, Señor. Ministranos en cada necesidad, Señor, a cada corazón, y que sea tu palabra, que sea tu presencia, Señor, obrando en medio de nosotros, en el nombre precioso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Sí, dice, acabamos de leer, hermanos, en el libro de los Jueces. No sé si cuántos tienen o cuántos han leído el libro de los Jueces, pero este tiempo, hermanos, de los Jueces fue un tiempo especial en el pueblo de Israel, un tiempo como varios de los tiempos que ellos vivieron. En el tiempo de los jueces, la Biblia nos dice que el pueblo no tenían, hermano, ellos no tenían un rey, no tenían a nadie. Incluso dice que en este tiempo el Señor estuvo tratando con el pueblo de Israel por medio de profetas, por medio de hombres y mujeres que Dios levantó para tratar con el pueblo de Israel. Y Dios usó a los enemigos de Israel para tratar con él también tratar con el pueblo de Dios. Es algo de lo que yo quiero hoy hablarle a usted. Dios usa, hermano, no solamente, muchos decimos o guardamos en nuestro corazón diciendo, en las temporadas que nos va bien, ¿verdad? Todos contentos, todos felices, porque así es la vida, hermanos, así es la vida de toda persona. La vida del creyente no es una excepción. Hay temporadas donde disfrutamos de bendición, disfrutamos de estabilidad, disfrutamos donde todo marcha bien, hermanos, pero sin duda alguna, tarde que temprano van a llegar a nuestra vida temporadas
no tan buenas, no tan fáciles, no tan sencillas. Sí, temporadas donde se complican las cosas, temporadas donde llegan diagnósticos adversos, temporadas donde se levantan los enemigos, ¿verdad? El enemigo, ¿no? Temporadas difíciles de tormenta, de adversidad. Pero nosotros debemos aprender, hermanos, a ver cada proceso de nuestra vida como algo que proviene de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, hermanos, que todas las cosas a nosotros nos ayudan para bien, tienen un propósito de parte de Dios. Y nosotros específicamente en casa hemos vivido en los últimos días, en las últimas semanas, tiempos adversos, tiempos difíciles, pero platicando mi esposa y yo, nos animamos y decimos, algún propósito tiene Dios en medio de las temporadas difíciles, hermanos, en tiempos adversos. Debemos aprender a agradecer a Dios, hermanos, también en los tiempos de necesidad, en los tiempos de adversidad, en los tiempos de persecución, de espada, en los tiempos donde no marchan las cosas bien. Los cristianos que no saben, hermanos, agradecer a Dios en todo tiempo, son cristianos que caminan, como lo decía Santiago, son personas inestables en el camino del Señor, que son como las olas del mar. ¿Qué pasa con las olas del mar? Cuando se deja venir una ola, no sé si alguien aquí ha ido al mar, ¿verdad? Hasta les brillaron los ojitos a todos. Cuando va uno al mar y ve las olas en la orilla del mar, cómo ingresa la ola, pero ¿qué pasa con la ola, hermanos? Se regresa al mar. Y muchos así andamos en la vida cristiana, nos va bien y ahí vamos, ¿verdad? Y luego nos va mal y ahí vamos de regreso, ¿verdad? Eso, hermanos, es triste en la vida de los cristianos, encontrar cristianos inestables, cristianos que van y vienen, que no se estabilizan, que no crean firmeza en su vida cristiana, porque cualquier tormenta, cualquier necesidad los puede alejar del camino de Dios. Y Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos cristianos, creyentes, discípulos firmes, estables, que creen a su palabra, que tienen fe, que caminan con firmeza, sin dudar, hermano, en la carrera cristiana, en la vida cristiana. Decía el apóstol, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Debemos correr, hermanos, la carrera cristiana con fe, con firmeza, sin dudar. Van a venir tiempos adversos, los van a llegar tarde que temprano, hermanos. Así es la vida del creyente, pero usted y yo, hermanos, tenemos nuestra confianza no puesta sobre la arena, la tenemos puesta sobre la roca que es Cristo Jesús. Y la Biblia dice que el que pone su casa, fundamenta su fe, su vida, su casa sobre la roca, vendrán ríos, vendrán tormentas y la casa permanecerá firme. Pero quien cimenta sobre la arena, hermanos, cuando venga la tormenta, cuando vengan los ríos, cuando vengan las circunstancias adversas, ¿qué va a pasar con esa casa? Será destruida, será grande su ruina, se lamentará porque no cimentó su fe sobre la roca. Esto, hermanos, es algo triste, algo muy, muy triste en la vida, ver cristianos que caminan de esta manera. Imagínense el día que Cristo venga por su iglesia. Ahora en la noche yo le he dicho, agarro a mis hijos para contarles una historia, orar, y no sé por qué, pero a Gael se le ocurre y me dice, papá, platícanos la historia desde que el rapto. Y ahí me tiene, una noche les platico el rapto, el otro les platico la gran tribulación, y luego la siguiente noche les platico el tribunal de Cristo, y ahí me traen, y ahora ¿qué sigue, papá? Y él me dice, oye, papá, entonces al rapto se van a ir solamente los que creen en Jesús. Hermano, esto es algo que debemos tener siempre guardado en nuestro corazón. Cristianos que van y vienen, hermanos, son creyentes que no están firmes, son personas que no han echado raíz en la palabra, en el evangelio. Y va a decir usted, ¿qué tiene que ver Sansón con esto que está hablando el pastor? Pues Dios a mí me habló, hermanos, en temporadas de estas que yo le platico, por medio de la vida de Sansón. Y en la vida de Sansón, de hecho, yo al ver la historia, yo le titulé a la historia miel al final del proceso, al final de la prueba. Porque nosotros vemos las pruebas y a veces a la prueba no le encontramos el sabor. Una vez yo leí en la escritura que decía el apóstol diciendo que nos gocemos en la tribulación.
Y yo decía, ¿quién se puede gozar en las tribulaciones, hermano? Llegar a su casa y decir, no tengo que comer, me gozo, aleluya, amén. ¿Alguien lo ha hecho alguna vez, hermano? No tengo trabajo, aleluya, gloria al Señor para siempre, y se pone a cantar alabanzas. ¿Alguien lo ha hecho en alguna ocasión? Hermano, cuando uno vive en el Señor, uno aprende a encontrar gozo, alegría, encontrar refugio en medio de cualquier tribulación y angustia. Y la palabra de Dios lo dice, que nos gocemos en medio de las tribulaciones. Los procesos, hermano, debemos encontrarles el sabor que el Señor pone en medio de cada una de las pruebas y procesos de nuestra vida, porque toda prueba que llega a nuestra vida, todo proceso, hermano, tiene un propósito. ¿Sí sabía usted eso? Todo creyente, por eso el apóstol decía que todas las cosas nos ayudan para bien a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Procesos, circunstancias que llegan a la vida en la cual no tenemos control, hermanos. Nosotros no podemos controlar las cosas que nos acontecen, que nos suceden, ¿verdad? Eso no podemos preverlo usted y yo. No podemos prever un accidente, no podemos prever un diagnóstico médico, no podemos prever, hermanos, una necesidad, una tribulación, algo que llega a nuestra vida. Eso es algo que no está en nuestro control. El problema es que el ser humano quiere tener control de todas las cosas. ¿Sí sabía usted eso? Cuando nos sentimos que no tenemos el control, sentimos inseguridad, incertidumbre, y muchos o la mayoría, a nadie le gusta vivir en incertidumbre, pero la palabra de Dios nos llama a confiar en Dios. Cuando las cosas se salen del control de nuestras manos, hermano, usted y yo debemos ir a Dios, doblar nuestra rodilla, buscar a Dios, buscar al que tiene el control de toda circunstancia. Usted y yo podemos perder el control, pero Dios nunca va a perder el control de nuestras circunstancias. Dios tiene todo en control, hermano, todo lo que le acontece. Usted puede decir, pero qué bueno puede haber en medio de la prueba. Yo le puedo decir, hermano, que en medio de la prueba, al final usted va a poder disfrutar de la miel que la prueba trae, el proceso trae en la vida del creyente. La Biblia dice que Sansón, hermanos, iba camino, en el versículo 5 dice que Sansón descendió con su padre y con su madre. Iban a visitar una mujer que a Sansón le había agradado, gustado, y que quería, como por así decirlo, pedirla para ser mujer de Sansón. Y ellos descendieron, hermanos, con su padre y su madre descendió Sansón. Y cuando llegaron, dice aquí, a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia Sansón. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes se les ha venido ese león joven, ¿verdad? Ese león en medio de las pruebas que tipifican las pruebas en nuestra vida. Que muchas veces, hermano, cuando vienen las pruebas, puede haber temor, puede haber adversidad, puede haber, se nos planta delante de nosotros, y lo primero que llega a nosotros en muchas de esas ocasiones es el temor a nuestro corazón. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar? ¿Cómo vamos a responder en medio de la necesidad, en medio de la prueba, en medio de la adversidad? La Biblia dice que el león se dejó venir. No explica la Biblia de dónde, simplemente dice apareció y se dejó ir contra Sansón, aquel león. Hermanos, van a venir pruebas a nuestra vida tarde que temprano. Yo se lo decía hace un momento, van a venir procesos a la vida del creyente, pero eso no es de extrañarse. Es una mentira si usted llega a escuchar a decir que si usted es cristiano, usted no debe de enfrentar necesidad ni pobreza, ni debe, hermano, eso es una mentira. Nosotros somos seres humanos. La Biblia dice que Eliseo murió de una enfermedad física. El profeta de Dios que sanaba enfermos, el profeta de Dios que hizo que el criado, por medio de una oración, su criado viera el ejército del fuego. Ese profeta de Dios que hizo grandes milagros que Dios usó, murió de una enfermedad en su cuerpo. Los creyentes, hermanos, vamos a vivir lo que este mundo, las inclemencias que hay en este mundo. Los cristianos también se enferman, los cristianos también mueren, hermanos. Los cristianos también enfrentamos adversidad y procesos. Lo que nosotros sí tenemos garantizado, hermanos, porque Jesucristo mismo nos lo prometió. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo, hermanos?
hasta el fin del mundo. Y lo que nuestra vida, hermano, le da siempre ese sabor y ese sentido en medio de cualquier circunstancia es la presencia de Dios en medio de nosotros. Hace un poco me encontré a un hermano que tenía años que no lo veía ahí en el supermercado. Estábamos comprando, de repente nos topamos y empezamos a platicar y el hermano por ahí empezamos a conversar. El hermano me dice: no tengo mucho tiempo de congregarme, etcétera, hermanos, y yo recuerdo que antes de irnos yo lo único que le dije: hermano, acuérdese que sin Dios las cosas no van a marchar nunca bien. Hermano, eso debemos aprenderlo. Sin Dios las cosas nunca van a marchar bien. Cuando usted saca a Dios del centro de toda su vida, de su corazón, de su familia, de su matrimonio, las cosas no van a marchar bien, hermano. Las cosas empiezan a fallar, empezamos a fracasar en el camino y empezamos a encontrar, hermanos, la distracción para alejarnos del propósito de Dios, ¿sí? Debemos encontrar en medio de toda prueba y necesidad los propósitos que Dios tiene para con nosotros. Dios tiene propósitos para su iglesia, como Dios tiene propósitos para usted. ¿Sí sabía eso usted, hermano? Que usted es una persona, si usted está aquí sentado es porque Dios tiene un propósito con usted, porque Dios tiene planes con su vida. El problema es que nos volvemos inestables, que no somos capaces de creer lo que Dios tiene preparado para usted y para mí. Sí, y yo no le estoy hablando de prosperidad, no le estoy hablando porque a lo mejor usted, si yo le digo Dios tiene propósitos y lo quiere hacer rico, pues usted, amén, ¿verdad? Y lo cree, hermano, pero Dios tiene planes para usted y para mí, primordialmente para llevar el mensaje del evangelio a aquellos que no lo conocen. Hermano, ¿cuántas veces hemos sufrido calamidades, adversidades, necesidades? Y la Biblia dice en la segunda carta a los Corintios, nos externa y nos dice que Dios es Dios de toda consolación, para consolarnos en medio de toda tribulación, para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando usted vive, hermano, en su vida procesos, circunstancias, necesidades, adversidades, hermanos, que usted vive, Dios va a tratar con usted para que usted pueda llevar y comunicarles a otros lo que Dios ya ha hecho en usted. Lo que Dios hace en usted, hermano, no es para que se lo quede callado y lo anote en un libro de todas las bonitas experiencias o anécdotas que Dios ha hecho en su vida. Es para que usted testifique de lo que Dios está haciendo en su vida. Sansón dice que descendió, él iba con otro propósito, no iba con el propósito de enfrentar leones ni ejércitos, él iba con el plan de ir a conocer a aquella joven, a pedir la mano de aquella mujer, y en el camino se encontró con el león. Las circunstancias van a llegar, hermanos, cuando parece ser todo está funcionando bien, cuando las cosas marchan bien, de repente suceden las circunstancias, de repente pasan las cosas en medio de nuestra vida, de repente se complican las cosas, llegan los momentos de adversidad, de necesidad, hermanos, y uno no se explica el porqué de las cosas, uno no se explica el porqué de las circunstancias, pero es algo que va a llegar donde parece ser todo marcha bien, hermanos, y nosotros vemos en el caminar, las pruebas van a llegar en la vida. O alguien programa las pruebas, hermano. Alguien dice, voy a ir ahí y luego aquí me voy a enfermar. Nadie lo sabemos. Llegan las circunstancias y usted y yo tenemos que aprender a caminar nuestra vida cristiana. A mí me sorprende, hermanos, cuando yo leo lo que el apóstol Pablo dice. Es algo que nosotros también como cristianos lo podemos leer y pasa desapercibido, pero el apóstol Pablo mencionaba diciendo, yo he sido enseñado para vivir en necesidad y para vivir en abundancia, para carecer y para tener. ¿Cuántos de nosotros estamos enseñados para eso, hermanos? El apóstol Pablo aprendió a vivir, hermanos, en medio de la necesidad, aprendió a creerle a Dios en medio de la necesidad, a no tener nada, pero también aprendió a vivir teniendo abundancia. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, teniendo recursos en nuestras manos, nos olvidamos de Dios? Yo recuerdo cuando era niño, mi mamá tenía por ahí un cuadrito
donde venía una oración, creo que es un proverbio, donde decía el proverbista: no me des pobreza ni riqueza, no sea que siendo pobre te maldiga, o sea que siendo rico me olvide de ti y te niegue. Hermanos, nosotros como cristianos debemos aprender, ser enseñados, aprender a vivir en necesidad, aprender a vivir en provisión, porque ciertamente no es malo el que usted sea bendecido, el que usted tenga, hermano, riqueza o tenga dinero. Eso no es malo. Lo malo es no saber vivir nuestra vida cristiana con o sin los recursos. Si usted tiene los recursos y se olvida de Dios, ahí, hermanos, se demuestra una vez más el corazón del ser humano. Tenemos que aprender a vivir en medio de toda necesidad, de toda adversidad, en medio de toda circunstancia. Dios tiene propósitos. Van a llegar en medio del proceso aquellas circunstancias que nos van a probar, que nos van a hacer frente, hermanos, para que lo que hay en el corazón sea evidenciado y Dios pueda tratar en medio de nuestra vida. Por eso, hermanos, los procesos en nuestra vida no debemos hallarlos como una maldición o como algo malo. Dios se va a glorificar en medio de las circunstancias, y por eso el apóstol Pablo mencionaba diciendo, el escritor de Romanos diciendo: todas las cosas nos ayudan para bien a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Si usted es llamado, hermanos, Dios tiene propósitos con usted. Ahora hay algo importante. Cuando yo veía la historia, hermanos, a mí me edificó. Este mensaje yo lo prediqué hace unos meses atrás en una iglesia donde me habían invitado a predicar, y yo meditando en esta semana en lo que nos ha acontecido, en las circunstancias adversas, y el Señor hablaba a mi corazón nuevamente a través de este pasaje. Pero, hermanos, nosotros debemos aprender a vivir en medio de esos procesos, no en nuestras fuerzas. Eso debemos aprenderlo a vivir como cristianos. ¿Cuál es el problema del fracaso del creyente? Que quiere vivir su vida en sus propias capacidades y fuerzas, sabiduría, hermanos, en su propio razonamiento. La vida cristiana, hermanos, no se vive con nuestras fuerzas, no se vive en su capacidad. No depende de usted. ¿Por qué cree que la salvación, hermanos, no depende ni de usted ni de mí? ¿De quién depende? De Cristo Jesús, hermanos, solamente de Él. La salvación, porque nuestras fuerzas no fuimos capaces de poder, hermanos, salvarnos a nosotros mismos, ni poder hacer algo para poder acercarnos a Dios. Y entonces Dios tuvo que obrar por medio de Jesucristo para que usted y yo pudiéramos tener un canal, una entrada, un puente. Hermanos, nosotros como creyentes debemos aprender que no será en nuestras fuerzas. No es por sus capacidades. Usted me puede nombrar todo lo que usted pudiera haber hecho, hermanos, y a lo mejor si estuviera el apóstol Pablo le hubiera dicho: para mí todo sería eso, todo sería basura. El apóstol Pablo, siendo un miembro del Sanedrín, un hombre culto, un hombre cultivado, un hombre entendido, docto en la ley, él decía: para mí todos los títulos y todo lo que yo pudiera tener en mi vida es basura. Hermanos, no es por nuestra capacidad. Yo he visto, hermanos, porque yo crecí desde que yo vine al evangelio, Dios me llamó por medio de la música, yo me introduje. Luego cuando vine a la iglesia, al mes yo ya estaba tocando en una iglesia, en un altar, y desde ahí yo permanecí en la música. He estado ahí desenvolviéndome por medio de esas capacidades que Dios nos ha dado. Y hermano, yo he visto músicos enorgullecerse por sus capacidades musicales, como ellos creen que la presencia de Dios va a descender porque saben tocar muy bonito. Y las cosas no son así, hermanos. No son por nuestras fuerzas, no son por nuestras capacidades, no es por lo que hagamos usted y yo. Es por lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es por lo que Dios ha hecho por usted y por mí. Usted y yo simplemente, hermanos, somos vasos, dice la palabra de Dios, vasos de barro en manos del Señor. Cuando Él quiere, hermanos, nos destruye y nos puede volver a hacer en vasijas nuevas. Así somos usted y yo en la mano del alfarero. No es por su capacidad, no es por lo que usted sepa, es por lo que Dios ya hizo. Hay un pasaje en Zacarías capítulo 4 versículo 6, hermanos, si quiere ir allá a su Biblia para que lo lea,
junto conmigo, Zacarías capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra de Dios, hermanos, en este pasaje: entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con qué, hermanos, con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermano, la Biblia dice, el Señor les dijo, tienen que esperar al Espíritu Santo. Esperen en Jerusalén, no se vayan, esperen la venida del Espíritu Santo. Hermano, no es con fuerza, no es con espada, no es con nuestras ideas. Recuerdo una ocasión, hermanos, que fuimos a un congreso. Nos predicaba uno de los pastores que estaba en ese congreso diciendo, cuando yo llegué a la iglesia, esa pequeña iglesia que empecé a pastorear, en esa iglesia él era licenciado en administración de empresas. Yo llegué y me puse a tratar de dirigir la iglesia como si fuera una empresa. Yo he visto cualquier cantidad, hermanos, de personas que incluso se dedican a hacer conferencias a nivel internacional, promoviendo, hermanos, el liderazgo o el establecer una iglesia sólida, y utilizan el método empresarial para manejar una iglesia. Hermanos, la iglesia es algo celestial, es algo divino, hermanos. La iglesia no es terrenal. Usted no puede venir a querer implementar la iglesia o manejar la iglesia como si fuera una institución pública o como si fuera una empresa. La iglesia es gobernada por el Señor y Él dirige su iglesia. A la iglesia avanza en la dirección de Dios y en las fuerzas del Espíritu Santo. Hermanos, la iglesia necesita buscar esa dirección de parte del Espíritu Santo. No es con las fuerzas que usted y yo tengamos, o el poder económico o social que pudiéramos tener, o el poder de convocatoria. Es el Espíritu obrando por medio de su vida y por medio de mi vida, hermanos. Quiere decir que usted y yo somos vasos, somos herramientas, simplemente somos canales, pero al final de cuentas el que hace todas las cosas es Dios, hermano, para la gloria de su nombre. No es con sus fuerzas. ¿Cómo está viviendo ahorita en su vida, hermanos? ¿Qué proceso está enfrentando? ¿Qué necesidad? ¿Qué adversidad? Porque hay veces nos desgastamos queriendo darle soluciones a los problemas. La Biblia dice que cuando vino aquel león sobre Sansón, el Espíritu de Dios vino sobre Sansón. ¿Y qué cree que hizo Sansón? Agarró al león, abrió su mandíbula y lo mató. Pero ¿quién lo hizo, hermanos? Lo hizo el Espíritu Santo por medio de Sansón. El instrumento usado, hermanos, somos usted y yo para acabar en medio, salir con la victoria en medio del proceso, en medio de las circunstancias. Muchos llegamos y le decimos a Dios, Señor, estoy cansado. Yo estos últimos días, yo en veces llego a la casa. Usted sabe que padezco dolores de cintura y llego a la cama y me acuesto, hermanos, en veces al piso y ya lo que quiero es pedir esquina, dicen por ahí los boxeadores, ¿verdad? Descansar, relajarse un rato de la actividad. Muchas veces, hermanos, en el proceso, ahí estamos intentando luchar por nuestras propias fuerzas y vemos que las circunstancias se complican y ahí está usted aferrado a querer tomar el control de las circunstancias, cuando Dios está tratando de decirnos, entrégame el control, entrégame las circunstancias. El Señor está tratando con usted y conmigo, hermanos, en medio del proceso. Nos quiere enseñar a confiar en Dios, a guardar, hermanos, a guardar en Él, a confiar en su presencia, a confiar en sus propósitos. La Biblia dice, hermanos, en Romanos 8:37, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Cuando yo entendí, hermanos, este pasaje, yo aprendí a luchar muchas de mis luchas como cristiano, hermano, como el Señor me había enseñado. La Biblia dice que usted y yo somos más que vencedores. ¿Qué significa esto de ser más que vencedor, hermano? Quiere decir, hermano, que usted obtuvo la victoria sin haber levantado un solo dedo. Porque alguien fue el victorioso, Jesucristo. Y Él, sin que necesidad de que usted hiciera algo, Él le entregó a usted la victoria. En medio de los procesos que vivimos, hermano, van a aparecer en algún momento determinado. Pero usted debe de aprender a confiar en Dios.
Pero pastor, es que no sabe lo difícil que es. Sí sé, hermano. También hemos tenido todos, en una ocasión a mí me gustó mucho una predicación que nos dio aquí Jefté en Semana Santa, donde él decía, hay veces en medio de los procesos, de la necesidad, de la tribulación, creemos que somos los únicos, hermano, que sufrimos. Creemos que somos los únicos que pasamos por esas circunstancias. Pero déjeme decirle que no es el único, hermano, que enfrenta la necesidad. Todos estamos en medio de los procesos que Dios trata con cada uno de nosotros. El problema aquí, hermanos, es que trata de formas distintas con cada uno de nosotros. A lo mejor mis debilidades son sus fortalezas. Y Dios trata con usted distinto, porque sus debilidades son diferentes a las mías, su necesidad es distinta, su carácter, la forma en que usted afronta las circunstancias. Pero siempre Dios, hermano, nos lleva a enfrentar las circunstancias con el propósito de hacer crecer nuestra fe. Y yo quiero, hermanos, terminar con este mensaje, con este último punto. Y le digo, aquí Dios me habló de una manera bien hermosa, porque de repente lee uno pasajes una y otra vez y no se da cuenta, y de repente Dios le habla en medio después de que lo había leído tantas veces, hermano. Y ahí Dios hablaba a mi corazón, porque la Biblia dice que después de que mató Sansón al león, al tiempo él regresó, tomó ese camino y vio el león muerto. Y dice que dentro del león había abejas y un panal de miel. Hermanos, cuando enfrentamos los procesos de nuestra vida, muchas veces no nos damos cuenta qué cosas buenas pueden salir de ahí. Qué bueno puede salir de una enfermedad, qué bueno puede salir de una necesidad, de una persecución. La iglesia cristiana, hermanos, la iglesia primitiva se fortaleció en medio de la persecución. Mientras más perseguida ha sido la iglesia, hermano, la iglesia se fortalece cada vez más. En medio de las persecuciones, hermano, la iglesia se fortalece. La iglesia primitiva la quisieron frenar, ¿y qué fue lo que pasó? Terminó el emperador, este rey de Roma, ¿verdad? El dirigente, había 4, uno de ellos dijo, pues vamos a congraciarnos con los cristianos, porque mientras más los matamos y los perseguimos, más fuerte se hace el pueblo cristiano. Hermano, la iglesia se fortalece en medio de la persecución, en medio de la necesidad, en medio de los procesos adversos. Y qué bueno puede salir de eso. La Biblia dice que Sansón regresó y el león que había venido para destruirlo, cuando regresó él sacó un panal de miel de león y dice que lo empezó a comer y que era delicioso al paladar, y dice que fue y lo ofreció también a sus papás. Hermano, los procesos, nosotros nos vamos a dar cuenta que al enfrentarlos, al atravesarlos, vamos a encontrar bendición, vamos a encontrar crecimiento, vamos a encontrar edificación. A lo mejor ahorita usted está en el momento de llorar, de doblar rodilla, de buscar. A lo mejor otro ahorita está disfrutando de las mieles que los procesos que llegaron a su vida pudieron haber traído. Esa gloria de Dios glorificándose, manifestándose en medio de su vida. Hermano, aprenda a guardar en medio de toda necesidad, en medio de toda tribulación, en medio de toda adversidad. Dios se va a glorificar en su tiempo y en su momento. Usted va a poder ver la mano de Dios en medio de las circunstancias, hermano. Pero no, hermano, no renuncie en medio de las circunstancias. No se dé por vencido, no se rinda. Levante cabeza, mire hacia adelante. Fortalezcas, hermano, en el Señor. Levántese las fuerzas del Espíritu Santo y siga avanzando hacia adelante. Hay victoria en el nombre del Señor, hermanos. No se rinda. Cuando yo veo creyentes, hermano, que se desaniman y se apartan, yo digo, Señor, no podemos rendirnos en medio de estos tiempos tan peligrosos, en medio de la adversidad que estamos viviendo. Porque, hermano, si con Cristo los caminos son difíciles, las circunstancias se vienen, imagínense vivir la vida sin Cristo. Enfrentar, hermanos, las circunstancias de la vida sin Él, sin una esperanza,
sin tener la esperanza de ser fortalecidos y guiados. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Yo quiero decirle, hermano, no se rinda, no de marcha atrás, manténgase firme, mire hacia adelante, levante su mirada, levante sus ojos y tenga esperanza. Usted y yo tenemos una esperanza que aún y aunque hoy, hermanos, el Señor nos llamara a su presencia, nosotros tenemos una esperanza en Él. Nosotros no caminamos, hermano, sin rumbo. Nosotros caminamos con dirección. Nosotros caminamos, hermanos, con pasos seguros, no titubeantes. Cuando Job le decía, aunque él me matare, qué palabras tan fuertes, hermano, y poderosas de este hombre. Aunque él me matare, en él yo voy a esperar. Hermanos, tenemos que aprender a permanecer en medio del proceso. Yo le puedo decir algo, todo proceso en la vida del creyente va a terminar, es temporal. Y al término del proceso, usted podrá encontrar la miel que Dios tenía preparada en medio de esa circunstancia. No sé si me puedes apoyar, Isaías, con el piano, ya para cerrar, hermanos, para venir a orar a este altar. Yo quería, hermanos, cuando yo meditaba en esta palabra, yo dije, yo quiero orar por mis hermanos, por los procesos que pudieran estar viviendo. Hermano, yo quiero decirle, no se rinda, no desfallezca. No diga, hasta aquí yo llego. No diga, yo voy a renunciar. Esas palabras tenemos que sacarlas de nuestro vocabulario como cristianos, como creyentes. Nosotros no somos como los que miran hacia atrás y dejan el arado. Nosotros somos los que lo tomamos y siempre avanzando hacia adelante, hermano. Va a venir la enfermedad y yo me voy a levantar y voy a levantar mi mirada y voy a ver a Cristo, mi sanador. Va a venir la necesidad, hermanos, la carencia, pero yo voy a levantar mi mirada y voy a clamar a mi proveedor, aquel que provee para mi casa, para mi vida, aquel que no me deja desamparado. Van a venir tiempos de oscuridad, de muerte, de adversidad, pero yo voy a levantar mi mirada y lo voy a decir como el salmista cuando expresaba, yo no temeré mal alguno porque tú vas conmigo a mi lado, no voy a desmayar. Hermano, no se desanime, no renuncie, no mire hacia atrás, levante su mirada. Tenemos una esperanza en el Señor. A lo mejor es difícil lo que usted está viviendo. Hermano, vaya a su proveedor, vaya a su sanador, vaya a su castillo, a su torre fuerte, pero no se rinda. Van a llegar las mieles que vienen al final del proceso. Van a llegar en su tiempo. Y cuando usted, hermano, esté disfrutando de esas mieles, usted se va a acordar del proceso y va a decir, Señor, tú siempre tuviste el control. Cuando recordamos aquellas veces que estábamos en la oscuridad de nuestra habitación llorando, clamando a Dios, y vamos a recordar y a decir, Señor, ahí estabas tú conmigo a mi lado. Siempre estuviste en medio del proceso. No se rinda, no desmaye, siga clamando. Su matrimonio a lo mejor no está funcionando, están viendo problemas. No se rinda, hermano. Tenga fe. Créale a Dios, a su palabra. Aférrese al Señor, a su palabra. Y Dios va a obrar cosas grandes en medio de su vida. Él tiene propósitos para usted en medio del proceso. Yo quiero invitarle a que se ponga sobre sus pies. Y yo quiero orar, hermanos, a hacer un llamado a este altar, pero yo quisiera orar por aquellos hermanos que se sienten cansados en medio de alguna circunstancia que están viviendo. Aquellos que se han sentido sin fuerzas, que les han faltado las fuerzas.
Aquellos que han pensado en algún momento, les ha cruzado en su pensamiento decir, ¿por qué? ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué sigo buscando, hermano? Yo quiero decirle que el Señor tiene propósitos para su vida. Pero me gustaría orar por usted. Yo quisiera saber si hay alguien aquí en medio de un proceso, en medio de un diagnóstico, en medio de alguna necesidad. Si hubiese aquí alguien que necesita un abrazo de Dios, que necesita un abrazo de parte del Señor, que el Señor provea nuevas fuerzas. Yo quiero invitarle a que venga a este altar. Salga de su silla un momento, hermano, y véngase aquí al frente. Yo quiero orar por usted. Yo quiero abrazarle en esta noche y levantar una oración por su vida.